Hinata estaba preparada para encarar a Rimuru, y aunque el cardenal Nicolaus intentó detenerla, no hubo manera de hacerlo. Ni siquiera estaba asegurado que fueran a pelear. Lo primero era al menos hablar con él. En el reino de Celtroso, un pequeño reino al norte de la frontera entre Ingracia y Farmas, se estaba llevando a cabo una reunión clandestina que habría de cambiar la historia para siempre. Estaban reunidos los 5 ancianos, vestidos con túnicas ornamentadas, algunas incluso hechas con seda tempestiana, que además llevaban varios artefactos antimagia que servían como una defensa bastante completa contra todo tipo de ataques. La habitación estaba completamente aislada del resto del mundo, por supuesto, y además estaban resguardados por caballeros de rango A. Y junto a los caballeros, Glenda, con su belleza salvaje y su cabello rojo puntiagudo, el mar feroz. Uno de los ancianos, aquel de mayor presencia y con ojos como de halcón, llevaba a una niña sentada en las piernas, con cabello dorado y suave como la seda. Parecía un abuelo cuidando de su nieta, pero nadie lo mencionaba, ya que no era sabio comentar sobre las acciones del hombre conocido como Gran Bel Rosso, cabeza de la familia Rosso y mediador de los 5 ancianos. Los Rosso eran una familia de gobernantes en el oriente. Celtroso era su dominio exclusivo, y los miembros de su familia se podían contar entre la realeza de Farmas e Ingracia. El Consejo de Oriente fue creado por esta célula familiar, y aunque los representantes eran elegidos por cada país, la realidad es que todos ellos provenían de la familia Rosso o de su patronaje. Incluso Kagurasaka Yuki fue capaz de establecer la Asociación de la Libertad gracias a las contribuciones de los Rosso. Gran Bel tomó la palabra para dirigirse a quien se reportaba frente a los sabios. «Muy bien, pero señor Damrada, parece que sus mentiras han sido descubiertas», refiriéndose a las noticias que trajo Glenda sobre cómo Hinata había concluido que fue utilizada por los comerciantes. Este hombre, Damrada, no era de ninguna nación de Occidente, y su respuesta fue que podrían haber perdido a Hinata Sakaguchi, pero si a cambio ganó la confianza de Gran Bel, entonces había valido la pena. Pero Gran Bel sabía de los negocios de este hombre, que quería provocar división en las naciones de Occidente para hacer ganancias con ellos al venderles armas. No había punto en defenderse de esa acusación. Si se trataba solo de negocios, era algo en lo que podían coincidir, así como en la idea de que eliminar a Hinata Sakaguchi era necesario. Para el Imperio Oriental, el principal obstáculo era la existencia del Dragón de la Tormenta, Beldora, pero si había sido domado por el señor demonio Rimuru, eso abría la puerta a la negociación, de modo que la única amenaza que quedaba presente era la de la iglesia, donde, si llegaran a perder a Hinata, no podrían oponer resistencia alguna. El consejo no tomó a bien esta declaración, ya que Damrada no pensaba que ellos fueran una amenaza para el imperio, aunque no se trataba solo de eso, sino que estos hombres seguramente no tomarían partido de una guerra perdida, y el poder del imperio era abrumador. Lo más seguro era simplemente formar alianzas comerciales con ellos y mantener sus estatus para que siguieran formando parte de la clase gobernante sin meterse en demasiados problemas. Glenda acusó a Damrada sobre su insolencia. Un simple vendedor de armas no debía hacer ese tipo de declaraciones. Ella apuntó a Damrada con una pistola, y este no se sorprendió en absoluto, ya que, de hecho, las armas de fuego eran comunes en el imperio, y eran objetos que los invocados utilizaban a menudo. El imperio las producía en grandes cantidades después de todo. Esto inquietó a los ancianos. Damrada no era ningún mentiroso, era un hombre que hablaba de tal forma que su oyente iba a creer lo que él quisiera, como si lo estuvieran guiando a una conclusión propia, que siempre fue en realidad la intención que quería transmitir Damrada. Y Gran Bel, consciente de esto, pero también siendo una mente prodigiosa para los negocios, simplemente los instó a seguir trabajando juntos, tal como Damrada lo había sugerido. Glenda no discutió más el asunto. Ahora, para lo que seguía, era una desgracia que hubieran perdido la ruta comercial entre Farmas y el reino armado de Duergon, además de perder también a su socio de negocios Clayman. Damrada quería seguir trabajando con Gran Bel, pero para seguir obteniendo beneficios de su relación, la condición que ponía era que ellos se encargaran de Hinata Sakaguchi.
sobre el por qué era tan importante deshacerse de ella. Simple, era muy fuerte. Contando a Kagura Sakayuki, Velocidad de la Luz Masayuki o Rasen, Hinata estaba ligas por encima de ellos, y como tal no podían esperar que fuera un peón más en el tablero. Era imposible de controlar completamente, y más ahora que estaba consciente de que se le había provisto información con la intención de manipularla. Lo más inteligente era sacarla del tablero, y con la trampa puesta, Rimuru debía ser capaz de eliminarla. Como parte del trato, Damra se ofreció a eliminar al demonio que estaba moviendo los hilos en la guerra civil de Farmas, además de apoyar al nuevo rey Edward y perseguir a Edmaris y a las fuerzas de apoyo que envió Tempest. Si sus fuerzas se encontraban fuera de Tempest y éstas llegaran a ser derrotadas, la única forma de enviar refuerzos era que pudiera estar seguro de que la ciudad estaba fuera de toda amenaza. Pero si en ese momento llegara Hinata a Tempest, la prisa por ayudar a sus subordinados le haría encargarse de ella inmediatamente. No tendría otra opción más que matar a Hinata. En el remoto caso de que Hinata ganara, serviría también a la causa al haberse deshecho de Rimuru, pero era muy improbable. Sobre el demonio en Farmas, el Imperio contaba con el personal adecuado para lidiar incluso con un archidemonio con facilidad. No debería haber problemas. Y con este acuerdo, la reunión terminó. Una vez se marchó Damrada, solo quedaban los Rosso y sus guardaespaldas. Glenda repudiaba a ese comerciante que despedía malicia por todas partes, pero Granbel le dijo que se tranquilizara, ya que en realidad estaban siendo tratados con el máximo de los respetos. Esta persona no era un simple comerciante de armas, sino parte de una organización del bajo mundo conocida como Cerberus. Damrada, el Dorado, era uno de sus líderes. Dicho esto, Granbel se rió un poco de Damrada, ya que el demonio al que prometió vencer no se trataba de un simple archidemonio. Si llegaba a necesitar ayuda, Glenda estaba dispuesta a unirse a la fuerza de combate, y por si las dudas era bueno idear la manera de que los tres sabios de batalla se involucraran. El demonio en cuestión se encontraría limitado. Si hacía movimientos muy vistosos, las demás naciones necesitarían tomar acción contra Rimuru al saber que uno de sus subordinados es un demonio tan peligroso. Así que, apelando a la discreción de este demonio, era posible arrastrarlo a un enfrentamiento donde ellos tuvieran la ventaja. Glenda estaba preparada para la batalla. Ella, además de lo ya dicho, era una mercenaria que aprendió tácticas militares en una legión extranjera, y sus habilidades, pulidas a través de todos sus viajes en el mundo, no tenían rival. Era una invocada. De ahí su amplio conocimiento táctico y militar, además del dominio de las armas de fuego. A sus ojos, incluso Hinata no era más que una niña. Y este mundo, donde tener algo de poder le garantizó un estatus superior a su corta edad, y sin mucho esfuerzo, era un paraíso comparado con el infierno que vivió en su mundo de origen. Entonces, con ayuda de la sombra sangrienta, la célula más oscura de la familia Rosso habría de poner a Sare y a Grigori en acción. Con esas órdenes, Glenda abandonó la habitación. Una vez se retiró, Granbel le preguntó a su nieta si todo eso estaba bien para ella. Maribel Rosso respondió que en efecto era un buen plan. Enviar a este grupo causaría un conflicto tal que Rimuru no tendría otra opción más que eliminar a Hinata, y una vez que las naciones de Occidente ayudaran a terminar la guerra civil en el nombre del rey Edward, ellos estarían en deuda con los Rosso. Y estando de acuerdo, Maribel dijo el lema de su familia: para los Rosso el mundo. Y todos los presentes repitieron: para los Rosso el mundo. De vuelta en Tempest, la carretera al reino de Dwargon había sido terminada, y ahora seguirían con la de Brumont, pero el trabajo no pararía pronto. También estaban proyectadas la carretera a la dinastía hechicera de Sarion y la ciudad capital de Milim, además del festín de presentación de Rimuru como señor demonio y la conquista de Farmas. Y en medio de todo, ahora Hinata se dirigía directo a Tempest. Era demasiado para Rimuru. Hinata parecía estar viajando sola, pero pronto se le unieron 4 paladines del más alto nivel. No se sabía si iba en buenos términos o a declarar la guerra. La única información era que llevaba una espada extraña con ella, lo cual no era suficiente como para tomar una decisión. Los 4 paladines iban completamente armados.
así que la posibilidad de una batalla era latente, pero solo podían esperar a su encuentro para saber cuál era el motivo de su visita. Ella fue cerrada cuando se encontraron por primera vez, pero Rimuru no pensaba que fuera tan cerrada como para no hablar ahora que él tenía la ventaja. Quizá era por el luminismo que no podía permitirse tener un diálogo con él, pero valía la pena el intento. Sin embargo, siempre que un señor demonio moría, el relato era sobre un héroe acompañado de sus compañeros elegidos por él mismo, quienes cumplían con la hazaña, exactamente la situación actual, y para colmo, Diablo traía noticias. Raheem había sido asesinado. Diablo sabía esto porque estaban vinculados por su habilidad única Tentación, y además había rumores circulando sobre un archidemonio que planeaba matar al arzobispo y diseminar el caos en Farmas. Por supuesto, hablaban de él, pero no era un rumor natural. Obviamente, alguien dispersó la información a propósito de dañar a Tempest de alguna manera. Ahora que se sabía de la presencia de un demonio, los templarios serían enviados a Farmas a ayudar al rey Edward, y de esa manera el campo de batalla podría ponerse feo para Jon. Rafael concluyó que todo estaba conectado, aunque eso era algo obvio. A pesar de esto, decidieron no convocar a Geld. Si se desataba una pelea, lo haría con los presentes. Era necesario que los mejores de Tempest interceptaran esta amenaza, ya que incluso el equipo de Sokka no era capaz de seguirles el rastro de manera confiable. Eran muy hábiles. Zoe mostró información vital. Las fuerzas de la iglesia y de los países vecinos fueron dispersadas alrededor de los países vecinos de Farmas, de modo que, aunque no lo pareciera, marchaban todos en la misma dirección. Un ejército de 30.000 con la misión de acabar con un demonio, Diablo. Aunque era extraño, este ejército no coordinaba bajo una sola cadena de mando, y los templarios estaban menos capacitados que los paladines. Diablo se lamentó de no haber cuestionado a Raheem acerca de la estructura de los templarios mientras estaba vivo, y por supuesto Shion aprovechó la oportunidad para reprocharle de su error. Rimuru le preguntó qué haría ella si le dejaban Farmas en sus manos, y ella respondió que marcharía con un ejército a matarlos a todos, algo que claro, no querían hacer. No es solo que Shion fuera impulsiva, sino que ignoraba muchos factores. Si de repente la clase gobernante desaparecía, nada detendría a la población general a hacer todo tipo de revueltas y luchas de poder también entre ellos, y la guerra civil continuaría. Rimuru consoló a Diablo, diciéndole que todos cometemos errores, ya fuera por los rumores sobre el demonio o los templarios reuniéndose alrededor de Farmas con los ejércitos de otros países vecinos. La cuestión no era si se había equivocado o si sería despojado de su tarea, sino simplemente cómo lo solucionaría. Y con el apoyo de los presentes, incluida Shuna y Benimaru, Diablo preguntó con humildad si seguiría estando a cargo de la situación. Rimuru lo reafirmó. Ya que él tendría las manos llenas con Hinata, no había nadie mejor calificado para lidiar con ese asunto que Diablo. Para reforzar sus planes y recuperarse de este contratiempo, Shuna aconsejó preguntarle a Adalman, quien antiguamente formó parte de las fuerzas de la iglesia. Adalman no era tan fuerte, y era literalmente solo un esqueleto andante, pero sus talentos con la magia y conocimiento eran valiosos, y este también era un ferviente creyente de su nuevo dios, Rimuru. Shion y Diablo le dieron su mirada de aprobación al ver la completa devoción que le rendía a Rimuru, pero este le mandó parar y solo responder lo que se le estaba preguntando. Adalman resultaba ser un antiguo cardenal de la iglesia, una de las posiciones más altas burocráticamente, pero en ese entonces Luberius no era una nación tan poderosa. El trono del Santo Imperio era para el representante de Dios en la Tierra, el Santo Emperador. Aunque su identidad nunca fue revelada, ni se supo en algún momento dónde fuera heredada esta posición, las tareas del día a día las supervisaba el papado, y toda la iglesia de Occidente solo era una división de este papado. No poseía un ejército en lo absoluto. Dados los peligros que traía su trabajo, decidieron eventualmente formar a los Caballeros Templarios. En acuerdo con las demás naciones, estas tropas podían estar estacionadas en diferentes países para responder con prontitud a cualquier peligro.
La dispersión de estas tropas volvió necesaria la creación de las Torres Maestras para darles órdenes directas bajo control del emperador. Y este grupo juró lealtad directa al dios Luminous y no a la iglesia, de modo que solo el emperador podía ordenarlos, mientras que el papado debía solicitar sus servicios como cualquier otra nacionalidad. Albert, un caballero de excelencia, fue invitado a formar parte de las Torres Maestras, pero rechazó el puesto para servir de asistente de Adalman. El mayor cambio en las fuerzas de la iglesia había sido la creación del cuerpo de paladines, y que los cónsules del papado eran elegidos de entre los cardenales de la iglesia, por influencia del clero de los 7 días. Los paladines hicieron cosas notables bajo las órdenes de los 7 días, pero fue cuando apareció Hinata que se convirtieron en una verdadera fuerza a tener en cuenta. Adalman terminó por aconsejar a Rimuru no bajar la guardia contra los 10 grandes santos, siendo que cada uno de ellos era un humano de la clase Iluminado, el equivalente a alguien con la semilla del señor demonio. Se podría decir que eran 10 seres al nivel de Clayman, y si bien Clayman fue derrotado con facilidad, 10 de ellos, liderados por Hinata, un santo verdadero, podrían ser peligrosos. Ahora, para el plan de batalla, necesitaban a alguien que pudiera medir la fuerza del enemigo, y Beldura miraba ansioso a Rimuru. Pero claro que no iba a ser él, sino todo lo contrario. Se le encargó ser la última línea de defensa en caso de que Hinata en verdad pudiera vencer a Rimuru. Por ahora, Benimaru habría de anunciar sus refuerzos para Yom: 100 jinetes Goblin liderados por Gopta, 100 miembros de la unidad Kurenai y 100 peleadores del equipo Hiryu de Gabil, 300 tropas de élite acompañadas por una milicia de 4.000 soldados de los números verdes, para un total de 4.300 soldados. Gopta se sorprendió de haber sido elegido como capitán de la tropa, pero de cualquier manera el comandante supremo de la operación sería Hakuro, por lo que no tenía de qué preocuparse, solo tenía que obedecer a Hakuro lo mejor que pudiera. Gabil, por otra parte, se sintió conmovido, ya que tendría una oportunidad de brillar, pero para calmar los nervios de Rimuru, habría de desplegar un soldado más, Ranga, a quien le ordenó seguir a Gopta y garantizar su seguridad. Benimaru no mostró ningún signo de objetar esta última adición y sirvió también a que Gopta ganara confianza, así que con un aullido de satisfacción, Ranga se acurrucó a su lado, y Rimuru estuvo a punto de desearle suerte a sus oponentes al ver la alineación que se había preparado. Sobre la recepción del nuevo rey de Farmas, el plan original era esperar a que Edward reuniera su ejército de 10.000 soldados para ir tras la cabeza de Edmaris, y una vez ejecutados seguramente habrían de tratar de nulificar el tratado con Tempest, pero al teletransportar al ejército de apoyo de Tempest, lograrían desmoralizarlos logrando una rendición absoluta. Ahora, con 30.000 soldados llegando de todas partes, con los refuerzos la situación seguiría siendo de 4-1 y el efecto psicológico no sería el mismo. Tenían que adelantarse a las intenciones de Edward. La principal fuente de sus problemas eran los rumores sobre el malvado demonio trabajando en Farmas, pero si Diablo lograba encontrar y exponer al culpable, entonces los dominios vecinos no tendrían razones para intervenir, y podía lograr recuperar su ventaja con la menor cantidad de bajas posibles, como lo quería Rimuru. Así que si estaba en el corazón de su amo permitírselo, él vería completada su misión sin ningún otro fallo. Las órdenes finales fueron para Diablo y Hakuro terminar la misión de conquista en Farmas y tratar, en la medida de lo posible, no asesinar a nadie. Si bien lo más fácil era exterminarlos, Hakuro estaba satisfecho. Una pelea con una condición adicional serviría más como entrenamiento para sus aprendices. Gabil se dispuso a procurar el suministro de pociones y Shion felicitó a su señor por haber planeado tan espléndida formación. El siguiente tema era Hinata. Fue entonces que Zoe avisó que había una urgencia. 100 paladines se dirigían a toda velocidad en dirección a Tempest. Si bien los 4 que acompañaban a Hinata la habían alcanzado utilizando medios mágicos, una vez que lo hicieron su marcha fue de lo más tranquila. Ahora esta unidad se movía con toda celeridad, pero sus movimientos no eran claros. No se movían por los caminos,
abandonaron los caballos y corrían por el bosque sin la intención de reunirse con Hinata, sino de entrar directamente a la ciudad. La pelea que estaban por librar era entre al menos 100 paladines y 5 iluminados contra las fuerzas restantes de Tempest. Para planear cómo iban a defenderse contra ellos, debía de tener en cuenta lo que tenía a la mano. Gelt no estaría disponible, así que las opciones eran reducidas. Rimuru estaba preocupado sobre si podía enfrentarse a 5 iluminados incluyendo a Hinata, y con todos los elementos expuestos, Rafael concluyó que no habría ningún problema, con excepción de la misma Hinata. Todo estaba bajo control. De los presentes, solo Rimuru podría tener una oportunidad contra ella. Los demás no podrían hacer nada, excepto claro por Veldora, que sugirió podría fingir que estaba practicando con su aliento de caos, y por casualidad terminó por darle a los paladines, al no saber que estaban presentes. Pero Rimuru rechazó la idea. Los paladines eran reconocidos como los guardianes de la humanidad, y si 100 de ellos fueran a morir solo por una imprudente Veldora, la humanidad tomaría un gran golpe, del que difícilmente podría recuperarse, y Rimuru no quería muerte sin sentido. La preocupación de Rafael ahora era que parecía que la actividad de los 100 paladines iba en contra de la voluntad de Hinata. Aun si llegaban a hablar y tener un acuerdo entre ellos, si los soldados iban a atacar pasara lo que pasara, no tenía sentido buscar la reconciliación como si nada. Para obtener los resultados que Rimuru quería, era necesario alargar la batalla lo suficiente para que él pudiera derrotar a Hinata, mientras que ninguno de los paladines ni ningún aliado perdiera la vida. De ese modo podría declarar una victoria absoluta, evitando conflictos a futuro. Y por una vez, Shion tuvo una idea sensata. Su grupo personal, los Yomigaeri o Renacidos, constaba de 100 unidades que estaba deseando probar en batalla, aunque eran débiles, alrededor del rango C. Mediante la habilidad única Memoria Completa eran inmortales, y esta habilidad les daría una ventaja completamente inesperada con el enemigo, que si bien no les garantizaba que ganarían, sí que podía hacer todo el tiempo necesario. Y sorprendentemente Benimaru fue quien aprobó esta idea. No solo eso, sino que también poseían la habilidad Cancelación del Dolor, resistencia a la parálisis, al sueño y al veneno, de modo que no había manera efectiva de lidiar con ellos. Eran imparables. Estas resistencias fueron alcanzadas al entrenar con espadas mágicas que causan efectos dañinos a sus objetivos, y al usarlas durante los entrenamientos fueron volviéndose resistentes poco a poco. Si algo salía mal, las fuerzas restantes del equipo Kurenai de Benimaru, lideradas por el ogro Gopwa, intervendrían para apoyarles. Para los paladines más fuertes, aquellos iluminados, no sería posible enviar soldados comunes a enfrentarlos. Aunque Rimuru poseía potenciales de guerra impresionantes como Diablo, Hakoro o Ranga, todos ellos serían desplegados en farmas. Su gente en Tempest era limitada y no quería recurrir a Gelt. Por supuesto, Benimaru, Zoe y Shion participarían enfrentando a los iluminados, pero si alguno de ellos estaba escondido entre los otros 100, se podría romper el balance de poder en la pelea, y Zoe no tendría suficiente información para descartar dicha posibilidad. Veldora, por otra parte, no podía participar, ya que la destrucción sería incontenible. Rigurd interrumpió pidiendo un lugar en el frente. Si bien su trabajo era el de administrador, también podría aplastar algunas cabezas de vez en cuando. De la misma manera, Shuna se ofreció a pelear, e incluso Rigurd quiso formar parte. Y de esa forma, el debate de si dejarlos pelear o no continuó un buen rato. Pero no estaban al nivel de un pseudo señor demonio, serían asesinados y eso era inaceptable. Y cuando parecían estar llegando a un punto muerto, se pudo escuchar la voz de una mujer discutiendo con Gopwa en la entrada. Era Sofía, acompañada por Alvis, quienes tenían toda la intención de pagar a Rimuru el favor que le habían hecho a Eurosania. Finalmente Benimaru les permitió acercarse, y con la rodilla en el suelo solicitaron humildemente que se les permitiera apoyar al señor demonio Rimuru en la batalla venidera. Ellas eran fuertes sin lugar a dudas, pero iban contra seres iluminados. Si fueran a ser heridas o asesinadas, Rimuru tendría que responder a Carrion por ellas, y no tenía su aprobación para esto.
pero también por lealtad a su señor, ellas buscaban la manera de compensar a Rimuru. Shion preguntó a Sofía si eliminaría a todos los enemigos de su señor mientras ella estuviera ocupada. Ella le contestó que lo haría sin lugar a dudas, y es que Shion confiaba en la fuerza de Sofía, y Benimaru conocía de primera mano las habilidades de Alvis. Por difícil que fuera para Rigurd o Rigur, parecía que no tendrían oportunidad de participar en la pelea. Los elementos restantes serían los Lycan Troopers. En términos generales, los 100 Yomi Gaeri enfrentarían a los paladines, mientras que Zoe, Benimaru, Shion, Sofía y Alvis lucharían contra los potenciales de guerra conocidos como Iluminados. Y Rimuru, de fallar las negociaciones con Hinata, se encargaría personalmente de vencerla. Sin matar a nadie, habrían de buscar una victoria absoluta. Pero a diferencia de la pelea con formas, Rimuru dio una última orden. Si en algún momento sintieran que están por perder la vida, cambiarán completamente la estrategia a la de aniquilar al enemigo. Por sobre todas las cosas, tenían prohibido morir. Y todos respondieron con un sí, señor. Si el video te gustó, por favor, regálame tu like y tu suscripción al canal. Activa la campanita para saber cuando publico nuevo contenido. O regálame un comentario para el algoritmo. Si deseas apoyar aún más, únete al canal en el rango de Señor Demonio. También te invito a nuestra comunidad en Discord Federación Yura Tempest y a mantenernos en contacto a través de mis redes sociales. Todos los links están en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.